Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Estamos iniciando nuestra segunda sesión en esta serie. Sabemos que Dios va a obrar a través de los grupos de conexión y nomás para repasar lo que ya hemos hablado en la primera sesión, es que el primer punto era que Cristo es el único que puede cambiar nuestros corazones. Cuando vimos la conversión de Pablo, nadie lo pudo cambiar sino solamente Jesucristo. El segundo punto era que Pablo se refirió como un esclavo, como un siervo de Cristo. No se autonombró, no se dio el gran título de apóstol, aunque sí lo era. Él se refirió como él mismo un esclavo y un siervo. El tercer punto es que a luz de eso deberíamos nosotros considerarnos siervos y esclavos de otros para servir a los demás, así como Cristo sirvió a su iglesia, así como Pablo sirvió a las iglesias, también nosotros deberíamos servir a otros. Y el cuarto punto es que hemos sido escogidos por Dios para anunciar las buenas nuevas, que cada uno de nosotros de perdido tenemos el propósito de ser escogido por parte de Dios a anunciar las buenas nuevas de Jesucristo. Amén. Así es muy cierto eso, ¿no? Y tal vez, como decían la semana pasada, somos los únicos cristianos en nuestra familia. Dios nos ha puesto ahí, Dios nos ha escogido para poder predicar la palabra de Dios. Qué gran privilegio, ¿no? Sí, Así amén. es que, bueno, y entonces hoy iniciamos también la segunda sesión y vamos a estar hablando de poner nuestra fe en Dios y no en nuestras obras. Y yo quiero que leamos ahí en Romanos 1 del 8 al 23, Romanos 1 del 8 al 23, si tienes tu Biblia, abre tu Biblia y dice así la escritura. Ante todo les digo que mediante Jesucristo les doy gracias a mi Dios por todos ustedes, porque en todas partes del mundo se habla de la fe que tienen en Él. Verso 9, Dios sabe cuántas veces los recuerdo en mis oraciones. Día y noche hago mención de ustedes y sus necesidades delante de Dios, a quien sirvo con todo mi corazón anunciando la buena noticia acerca de su Hijo. El verso 10 dice, algo que siempre pido en oración es que Dios mediante se preste la oportunidad de ir por fin a verlos. 11, pues tengo muchos deseos de visitarlos para llevarles algún don espiritual que los ayude a crecer firmes en el Señor. Cuando nos encontremos, quiero alentarlos en la fe, pero también me gustaría recibir aliento de la fe de ustedes. El 13 dice, quiero que sepan, amados hermanos, que me propuse muchas veces ir a visitarlos, pero hasta el momento me vi impedido. Mi deseo es trabajar entre ustedes y ver frutos espirituales, tal como he visto entre otros gentiles, pues siento una gran obligación tanto con los habitantes del mundo civilizado como con los del resto del mundo, con los instruidos y con los incultos por igual. Así que estoy ansioso, dice, por visitarlos también a ustedes que están en Roma para predicarles la buena noticia. Y me encanta porque aquí Pablo inicia con la carta diciéndoles que siempre está orando por la iglesia, siempre está orando, nunca se olvida, él lo tiene en sus oraciones. Y a través de la oración de Pablo nosotros podemos aprender algunas cosas muy importantes. Y en primer lugar, quiero que lo noten, nos recuerda que debemos ser personas de oración, en todo momento, orar. Que nuestro día inicie con oración, que nuestro día también termine con oración. Cada proyecto, cada cosa que nosotros tengamos en mente, tenemos que ponerlo en las manos de Dios, porque es la única manera que nosotros vamos a tener victoria sobre todas las cosas. ¿No es así? Sí, y si vemos a todos los cristianos y les preguntamos ¿cuánto oras? Muchos dirían, pues no como quisiera. Y si hacemos la pregunta, ¿por qué no oras como quisieras? Y muchos dicen, oh, es que ando ocupado, es que a veces no me llega el tiempo para orar, ¿verdad? Pero si vemos la vida de Pablo, él era una persona él era una persona misionera, ¿verdad? Él estaba viajando a ciudades. Y antes no tenían camionetas como nosotros, no tenían aviones donde uno podía llegar en unas cuantas horas. Él estaba viajando, anunciando el evangelio, estaba plantando iglesias, tenía muchas iglesias, la iglesia de los Corintios, de los Éfesos, ¿verdad? Gálatas,
a pesar de todas las iglesias que ha plantado, tenía el tiempo de orar por cada una de estas iglesias. Entonces, el cuestión de tiempo no era una excusa para Pablo, ni siquiera puede ser una excusa para nosotros tampoco. Y debemos de hacer un tiempo en todo momento para arrodillarnos y ponernos en las manos de Dios y decirle, Dios, obra en mi vida, en todo lo que voy a hacer, obra. Y muy cierto, lo podemos ver en la vida, en el ejemplo de Pablo, lo vemos también en la vida de los discípulos. Ellos le preguntaron a Jesús, enséñanos a orar, dinos cómo orar, muéstranos, porque ellos sabían, entendían que a través de tener esa comunión con el Padre, ellos iban a poder a ser más efectivos en su ministerio, en todo lo que hicieran. En segundo lugar, la oración de Pablo nos recuerda que debemos de ser agradecidos, porque si vemos el verso 8 dice, doy gracias a Dios por la vida de ustedes, porque nuestras oraciones no pueden ser solo Dios dame, solo Dios quiero, mira necesito esto, y ahí le entregamos nuestra lista a Dios de todas las cosas que queremos, que está bien, y Dios no se molesta con eso, pero también tenemos que venir con un corazón agradecido y decirle, Dios, gracias por todo lo que me permites tener y me permites vivir. Amén. Entonces, Y siempre deberíamos, como dice el Salmo, entrar por sus atrios con acción de gracias, ¿verdad? Entonces, siempre deberíamos iniciar nuestras oraciones con agradecimiento. amén, amén. Algo que me encantó esta semana, bueno, en especial el domingo, cuando salimos del servicio, siempre personas vienen a nosotros para que oremos por ella, pero en especial una hermana se acercó y dijo, pastor, solamente quiero decir gracias a Dios porque habíamos estado orando por una situación de enfermedad de cáncer en mi vida y Dios me sanó. Fui con el doctor y me dijo que ya no tenía nada y nos quedamos así emocionados, estábamos llorando todos por lo que Dios había hecho. Y yo creo que Dios sigue haciendo esa clase de milagros hasta el día de hoy, Sí. pero todo empieza cuando nos rendimos a Él, oramos y buscamos a Amén. Dios Amén. en oración, ¿verdad? En tercer lugar, la oración de Pablo era que Dios lo usara como instrumento cuando fuera a verlos en persona. Él estaba en otro lugar y estaba hablando por carta. Ahora, no fue posible en ese momento ir en el tiempo que él quería, pero la oración de Pablo era, no solamente trae salvación, no solamente trae arrepentimiento Dios, sino que cuando Dios lo enviara ahí, él ser de bendición. Y esa debe ser nuestra oración. No es solo Dios, sino también úsame para ser Sí. parte de lo que tú quieres hacer Yeah. en mi comunidad, en mi iglesia, en mi Yeah. familia. Sí, en vez de que nuestra oración sea, Señor, obra, tu obra, debería ser, Dios, ¿cómo yo puedo unirme a la obra que tú estás haciendo en la vida de otras personas? Así es. ¿Y cuántas veces no queremos que Dios obre en nuestro matrimonio? Decimos, Dios, cambia a mi esposa, cambia a mi esposo. Pero Dios está diciendo, yo quiero obrar primero en ti, que oremos a Dios para nosotros ser parte de ese cambio. Muchas veces no estamos de acuerdo en cosas que hay en nuestra nación y empezamos a hablar mal de los políticos, a hablar mal de nuestra iglesia, de tantas cosas, de nuestro trabajo, de nuestros jefes, pero Dios quiere que seamos parte también de ese cambio y decir, Dios, úsame a mí para ser parte de la respuesta de lo que no está bien, Dios, que yo sea parte de eso. Amén. Y en cuarto lugar, el mayor anhelo de Pablo era poder ir a predicar el evangelio. Y en el verso 13 al 15, esa era su oración, y que Dios le concediera ir a Roma para predicar la palabra. Él se sentía con esa obligación porque él reconoce que todos necesitan a Cristo. Sí. Tanto los educados como los que no tenían educación, los Sí. ricos como los pobres, todos necesitan a Cristo. Y es una realidad del día de hoy, ¿no es así? Sí, y salvación no es cuestión de quién es más inteligente, quién es más espiritual, sino deberíamos analizarnos que todos éramos, como dice Pablo en Efesios, todos éramos hijos de la ira de Dios. Yes. Estábamos todos en el mismo rumbo, pero Cristo nos salvó, no importando qué clase de persona éramos, qué tipo de persona éramos en la clase social o inteligencia o educación. Todos necesitamos de Cristo. Todos necesitamos a Jesucristo en nuestras vidas. Y en quinto lugar, al orar tenemos que aprender a aceptar la voluntad de Dios, porque Pablo dice, he querido ir con ustedes, dice en el verso 13, pero me ha sido impedido. Y tú y yo tenemos que entender en nuestra oración, cuando pedimos algo
a Dios, Ujú, Dios a veces nos va a decir no. O ujú. va a decir, espera, no es el tiempo. Yeah. Y ay, en ese tiempo la espera, como he dicho otras veces, desespera, ¿no? Sí, Porque queremos que sea en un tiempo cuando nosotros lo estamos anhelando, pero a través de eso Dios nos está moldeando cuando nos dice, no, espera. O, sí. o va a haber momentos que nos va a decir Dios, sí, Ajá. adelante, pero la pregunta es, ¿estamos Sí. contentos? ¿Estaríamos contentos Ujú, al recibir un no de parte de Dios o una espera? sí. ¿Cómo reaccionaríamos? ¿Verdad? Sí, y muchos dicen que, oh, pues Dios no ha contestado mis oraciones. Y la realidad es que Dios siempre responde a nuestras oraciones, pero puede ser un sí, puede ser un no, o puede ser un aún no, todavía Wow. no, ¿verdad? Y tenemos que reconocer que... Y también otra cosa es no forzarnos Ujú. dentro de puertas que Dios ha Oh, wow. mantenido cerradas, Mm, ¿verdad? Porque muchas personas mm, dicen, pues Dios, yo ya oré por eso, me voy a aventar y lo voy a hacer. Y muchas personas se consideran personas de fe por haber entrado y forzado unas puertas abiertas mm, cuando Dios está diciendo no abres esa puerta. Puede ser que Dios no quiere que entres o puede ser ujú, que esa puerta no puede estar abierta en esta etapa de nuestras vidas. Y Pablo pudo reconocer, decir, ahorita no es el tiempo. Dios me ha impedido entrar por esta puerta y está bien, yo voy a esperar. oh, wow. Wow. Me encantó eso que dijiste, es que muchas veces queremos forzar cosas Ujú, cuando no es el tiempo de Dios sí, y culpamos a Dios, pero dice Dios, yo no he llevado todavía por ese rumbo. sí, Entonces exacto. tenemos que aprender a discernir lo que Dios quiere muchas Ujú. veces para nuestras Sí, vidas. Wow. amén. Y de ahí, después del verso 15 en adelante, empieza a explicar el tema de las buenas noticias, empieza a expresar que Pablo no se avergonzaba del Evangelio. Dice el Ujú, 15, el 16, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y me encanta este pasaje porque esas son las buenas noticias de que Dios sigue cambiando vidas el día de hoy, sigue ujú, transformando corazones de piedra en corazones vivos que tienen ese entendimiento, que creen en Dios, por lo sí, cual tú y yo no debemos de avergonzarnos del Evangelio, porque el Evangelio no es una filosofía que está compitiendo con otra filosofía, ya, o no es una ideología que está compitiendo con otra postura ideológica. No es, muchas veces se cree que es parte de la política. No, el Evangelio no tiene que ver ni con la ujú, política, ni con la educación, ni con nada. El ujú, Evangelio es Cristo mismo viniendo al corazón de las personas y sí, haciendo un cambio, el ya, cambio que la educación no puede hacer, que el dinero no puede hacer, que la ujú. política no lo puede hacer. Y otro punto que usted dijo en la predicación es que una persona no cambia Ujú, por poder propia, por poder de alguien ujú, más, por ujú. poder cualquier cosa, sino por solamente el poder de Dios, Amén. ¿verdad? Así es. Y es solamente es por el poder de Dios, pero también la salvación es el poder de Dios, Mm, ¿verdad? Y ujú, si vemos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, todos los profetas, vemos que Dios es alguien que advoca, ¿verdad? O como advocate, ¿verdad? Está siempre al lado de los pobres, ujú, al lado de los indefensos, al lado de los débiles. ujú, Dios da poder a ellos para humillar a los que se creen fuertes. ujú, Entonces ujú. tenemos que recordar que el Evangelio fue dado a todos y ese es el mero poder de Dios para decir yo tengo algo que decir. Y es por Así eso que el es. primer punto en la primera sesión era que fuimos escogidos a anunciar este Ujú. Evangelio y no hay razón por qué avergonzarnos porque es el mismo poder de Dios. Así es. Wow. Me encanta lo que dice el 17. Dice, esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra de principio a fin por medio de la fe. Como dice Mm, la Escritura, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Entonces es por amén. medio de Jesucristo Sí. solamente. No es como 50% mis obras y 50% Mm, Jesús. mm, No es como, oh, mi iglesia, mi religión, mi denominación y Jesús. No, ujú, todo es Jesucristo, 100%. El yeah. poner mi confianza en Él es lo que me da salvación y Sí, vida eterna. y si ves muchos de los evangelios, y usted habla de esto, de los evangelios falsos, ¿verdad? Ujú, El evangelio de la prosperidad, ujú, el evangelio de las obras, ¿verdad? Todos estos evangelios es Cristo
más algo más, ¿verdad? Entonces, cuando uno pone Cristo más religión, Cristo más obras, Cristo más dinero, Cristo más algo, cuando uno lleva ese más, estamos perdidos, ¿verdad? Entonces, tenemos que recordar que aquí dice, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. No hay No espacio hay para, espacio no hay para otra espacio para cosa, algo sí. más. Así es. Continúa el 18, dice, pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Dice, ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se les ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina, así que no tienen ninguna excusa para conocer a Dios. ¿Qué piensas de estos pasajes tan poderosos, Gama? Está hablando de que Dios, siendo el creador de todo, tiene primeramente la autoridad de juzgarnos, segundo, el poder de juzgarnos, el derecho de juzgarnos. Primeramente porque hay personas que son pecadores y perversos, pero hay que reconocer que aquí en el versículo 18 no se está refiriendo a toda la humanidad. Que somos pecadores, claro que sí, pero se está refiriendo a un tipo de persona que han negado a Dios, que como vamos a estar hablando en la tercera sesión, que han cambiado la verdad por algo falso, ¿verdad? Se está hablando específicamente a las personas que tienen su orgullo en sí mismo y que ha llenado su vida, su mente, sus corazones con perversidad. Así es, y ya su corazón se Sí. oscurece y se van tras esas mentiras. Sí. Y eso fue lo que le sucedió al enemigo desde un principio, la soberbia que había en su corazón. El yo no necesito a Dios, yo no necesito a Jesucristo, yo lo puedo hacer a mi manera, yo tengo la capacidad. Eso fue lo que lo alejó y es lo que nos aleja a nosotros como personas de Dios, el no reconocer su presencia, la necesidad de un Dios real en nuestras vidas. También nos está diciendo que Dios, aún por medio de su creación, nos revela que Él existe. Es absurdo, es necio pensar que todo fue creado de la nada. Sí. Aun cuando vemos las cosas tan hermosas, el amanecer, cuando se mete el sol, al ver la naturaleza podemos ver, sentir, experimentar que hay un Dios todopoderoso. Amén. Entonces, eso es algo que debemos de reflexionar. Aún este edificio en el cual estamos, no se hizo así nomás porque sí. No Tuvo apareció. que haber alguien que pensó, que visionó y que trabajó para que se hiciera esto posible. Y como dice el salmista, solamente el necio dice en su corazón, no hay un Dios. Entonces, tenemos que aprender esto, que aún por medio de la naturaleza, Dios nos muestra que Él es real. Y ahí en los últimos pasajes, ahí vamos concluyendo, dice el 21, es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, dice, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar a Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron en forma de simples mortales, de aves, de animales, y de cuatro patas y de reptiles. Entonces, eso es lo que pasa cuando negamos la existencia de Dios, vamos tras cosas necias y empezamos a adorar otras cosas y vamos camino a la destrucción. Y algo importante aquí es que aquí Pablo nos explica la realidad que todos adoramos algo o alguien, ¿verdad? No existe un ser humano que no adora. Sí. Adoramos a Dios, adoramos a nosotros mismos, adoramos relaciones, adoramos el dinero, adoramos carreras, adoramos cosas materiales, adoramos algo, ¿verdad? Entonces, pero Pablo dice que las personas perversas, en vez de adorar el Creador, adoran su creación, ¿verdad? Y ahorita que decías que adoramos a todos, hoy en nuestros días tal vez no tenemos un ídolo ahí como vemos en la casa, pero ¿qué tal la tecnología? Sí. ¿Qué tal adoramos las filosofías inventadas por los hombres, aún las religiones? Sí. Adoramos todas esas cosas antes
que el creador Sí. de todas las cosas. Entonces, esta porción de la palabra nos anima a abrir nuestros ojos para poner siempre nuestra confianza, nuestra adoración totalmente al Dios creador de todas las cosas, porque es muy fácil desviarnos sobre a qué estamos adorando. Y Amén. es adorar al Dios verdadero. Amén, amén. ¿Verdad? Entonces, a través de esto concluimos nuestra segunda sesión y esperamos que sea de bendición para sus vidas y también anhelamos que tengan un buen tiempo allí en comunión, en los grupos cada semana. Así es Amén. que Amén. nos vemos Nos vemos. la próxima semana. Bendiciones.